Buenas tardes, profesoras. Mi nombre es Daniela Contreras y voy a hablar sobre este examen integrado que responde a la mención de interculturalidad y vinculación familiar y comunitaria del año 2021, que corresponde a los cursos de programa y experiencias educativas y familia y su integración. Bueno, en este trabajo voy a hacer una breve contextualización del establecimiento y el nivel educativo y voy a describir las estrategias que utilizamos y las estrategias o proyecciones a realizar. Bueno, la contextualización del establecimiento. Mi práctica pedagógica de este semestre fue realizada en la escuela número 1 de Lautaro, específicamente en el nivel educativo nivel transición 1, en el cual acudían o estaban inscritos 24 niños y niñas. Cuando nosotras llegamos a realizar nuestra práctica era modalidad online, pero a mediados de este semestre se dio la oportunidad de realizarlo con modalidad híbrida. Es decir, que algunos párvulos asistían de manera presencial, mientras otros se quedaban en casa con la clase online. Bueno, esta estrategia era nueva, digamos, esta modalidad, y ni la educadora con el agente educativo, que eran parte del equipo pedagógico, la educadora colaboradora y la agente educativa, la técnico en educación parvularia, no conocían muy bien esta modalidad y nosotras menos, ya que al menos para mí era mi primera práctica pedagógica. Por lo tanto, en conversación con la educadora, decidimos trabajar mediante la modalidad online, ya que el aforo permitido era muy reducido. Por lo tanto, también decidimos darles espacio a los párvulos para que puedan asistir a sus clases presenciales. También la escuela número 1 presenta en su PI que se considera de carácter sociocognitivista. Y considero importante también mencionar que se hablaba sobre la escuela efectiva. Eso quiere decir que intenta cumplir con todos los cursos que establece el Ministerio de Educación y que el porcentaje de aprobación del nivel educativo es por sobre el 95% de los estudiantes aprueban estos cursos. Siguiendo con los estamentos, el estamento de los niños y niñas, como decía anteriormente, eso eran 24 párvulos. Cuando comenzamos con las clases online se conectaban alrededor de 11, 12 niños y el resto veía luego las clases cuando eran grabadas o realizaban las actividades en casa y luego enviaban las evidencias o cuando habían evaluaciones. Entre las características de los párvulos de este nivel son niños muy despiertos, muy concentrados para su edad, que son entre 4 y 5 años. Estaban muy atentos a las experiencias educativas, realizaban preguntas, formulaban conjeturas, respondían muy asertivamente y también tenían un alto sentido de la responsabilidad con sus actividades. Y esto se le debemos al siguiente estamento, al estamento de familia. Otra característica en cuanto a la diversidad, o vinculándolo más que nada a las comunidades que podrían pertenecer quizá, en una encuesta realizada con la educadora, nos señaló que si bien había niños que se consideraban las familias pertenecientes a pueblos indígenas o pueblos originarios, era un mínimo. Tampoco nos dio mayor caracterización o señalando cuántos o quiénes eran los estudiantes que pertenecían a estos pueblos. Y en una entrevista que realizamos tampoco hubo una mayor respuesta. Entonces no pudimos establecer una vinculación del aprendizaje a un plan de acción. En el estamento de familia tenemos que el mayor índice de familias es nuclear y le seguía la familia extendida. Esto en base a una entrevista que le realizamos a la educadora. También tenemos que los cuidadores de los estudiantes, de los niños y niñas, la mayoría tienen trabajos formales. La mayoría de los padres de estos niños, niñas, eran jóvenes y los niños eran casi en su totalidad hijos únicos. También, por lo que decía anteriormente, los niños, y gracias a la familia, tienen un alto sentido de la responsabilidad. Esto con sus actividades, con sus fichas y con sus clases, ya que la mayoría intentaba entrar a sus clases, responder con las evaluaciones y todo lo que se les pedía. En ocasiones, debido a la jornada de trabajo, ya que la mayoría tenía jornada diurna o extendida, porque trabajaban en el área de salud o seguridad pública como carabineros, no podían conectarse
en todas las oportunidades los alumnos, los niños, a las clases. Entonces nos tocó ver también en ciertas sesiones que los párvulos se conectaban desde el trabajo de los papás o realizaban allí sus actividades. Este sentido de responsabilidad lo veíamos porque siempre había alguien acompañando a los niños, ayudando, apoyando, dando a conocer las evidencias de los párvulos y trabajando en una de las estrategias que nosotros teníamos para hacer el aprendizaje un poco más lúdico. Y bueno, entre las necesidades que consideramos de la familia era la flexibilidad, esto en cuanto a la entrega de las evaluaciones o evidencias, ya que, como mencionaba anteriormente, la jornada de horario laboral era extensa, por lo tanto no siempre podían responder en el momento con estas actividades. Y otra era oportunidades de participación, esto principalmente para aquellos que estaban en las clases, estaban acompañando en ese momento. Bueno, aquí tenemos una cita de las bases curriculares que nos dice el Mineduc en el año 2018, que dice: la educación parvularia acoge a un niño o niña arraigado en su familia y le corresponde compartir con ella la labor educativa, complementándola y ampliando las experiencias de aprendizaje y desarrollo integral que se le ofrece. Por ello es fundamental que se establezcan perspectivas y líneas de trabajo en común y se potencie el esfuerzo educativo que unas y otras realizan en favor de las niñas y los niños. Esto está en las bases curriculares de educación parvularia. Aquí tenemos el mapa de redes de la escuela número 1 de Lautaro. Creo que no es tan importante señalarlas una por una, pero tenemos las redes municipales, servicios nacionales, las instituciones y las organizaciones. En las estrategias de participación utilizadas en la familia, realizamos encuestas virtuales, lo cual indica el Mineduc que es posible realizarla, o es bueno utilizar estrategias que involucren las tecnologías o la virtualidad, más aún en esta modalidad de pandemia. Actividades también para realizar en familia, fue lo que enviamos como actividades de carácter más lúdicas, donde tenían que enviar videos o evidencias como fichas, y cápsulas educativas también donde tenían que enviar sus evidencias. Todas estas estrategias señaladas anteriormente no obtuvimos una respuesta, digamos, de lo sucedido. Si bien enviamos la encuesta a la educadora y todos estos materiales, no hubo respuesta ninguna. En las actividades para realizar en la familia no tuvimos evidencias, y en las cápsulas educativas solo pudimos dar cuenta que en una de ellas a los niños y niñas les había gustado, pero evidencia no hubo. Y bueno, una de las estrategias de participación utilizadas en las redes fue realizar preguntas hacia la educadora sobre la participación de las redes en el establecimiento, o más específicamente en el nivel educativo, a lo cual ella nos indicaba que realizaba visitas anteriormente cuando se podía optar la presencialidad y no estaba esto de la pandemia, visitas a las redes, principalmente a las instituciones o radios locales. Entre otras, también intentamos vincular una nueva red en la realización del reto, pero esto no fue complicado, ya que la educadora también nos mencionaba que por la jornada que tenían los alumnos, que era entre las 2 y las 4 sus sesiones online, era muy complicado vincular a alguien que estuviera de manera sincrónica participando de esta sesión educativa. Por lo tanto, además, para vincular una nueva red o pedir autorización con una red ya establecida, había que enviar una carta, había que solicitar un permiso, y a las alturas que estábamos con este reto nos fue casi imposible. Así que optamos por tomar la red, una de las redes, que era la red municipal, principalmente de aseo y ornato, que se dedicaba a la recolección de residuos, y vincular de manera más lejana, puede ser, esta red al reto, más que nada el punto de reciclaje. Bueno, aquí tenemos otra cita del Mineduc del año 2018 que dice: se deben generar y ampliar las redes de trabajo permanentes y frecuentes con los servicios locales de salud, de apoyo psicosocial y otros servicios relevantes, con el fin de promover el aprendizaje y desarrollo integral de los párvulos. La red que nosotros queríamos vincular, una nueva red, era con CONAF,
En base a la experiencia de este proceso de práctica, involucrar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido un desafío bastante grande, y esto se relaciona a diferentes aristas, diferentes condiciones que han retrasado una posible vinculación. Sin embargo, esto nos hizo posible visualizar una estrategia para el próximo proceso de práctica, que era, como mencionábamos anteriormente, el acercamiento más que nada a las redes, y esperando que se pueda optar a una presencialidad, optaríamos también a una mejor vinculación de las familias al proceso de enseñanza-aprendizaje, las comunidades educativas. Y también queríamos hacer partícipe al área municipal como de áreas verdes o aseo y ornato, para que nos contaran un poco sobre el reciclaje o actividades de recolección de residuos y separación, que eran parte del reto de didáctica de las ciencias naturales y complementaba nuestra evaluación integrada. Aquí hay una de las actividades que realizamos con los párvulos. Esto fue de manera presencial. Nosotros participamos en la sesión online que se estaba haciendo en el mismo momento. Y aquí tenemos la proyección. Bueno, en otra oportunidad esperamos con la familia poder realizar nuevamente una encuesta virtual. Claro que destacando la importancia de realizarla para conocer en qué aspecto podemos mejorar y tomar la iniciativa en cuanto a cómo está la familia. Realizar un buzón de sugerencias, el cual indica que es un aspecto positivo, quizá una estrategia positiva. Las estrategias para fortalecer la participación en la comunidad escolar, que lo dice el Mineduc. Continuar con esto que nosotros hacíamos, que voy a mencionar ahora, que es la participación en la jornada escolar online. Nosotros le pedíamos a las familias o al adulto que estaba acompañando que hiciera lectura de las indicaciones de las actividades. También que participaran en las pruebas flash, que le llamábamos, que en ciertas experiencias de aprendizaje pedíamos que hicieran una prueba flash relacionada al contenido. Por ejemplo, en una oportunidad nosotros trabajamos con los emblemas patrios. En esa experiencia les pedimos que realizaran, luego de haber explicado lo que eran los emblemas patrios, que realizaran un escudo nacional con los materiales o elementos que tuvieran en la casa. Bueno, esto tuvo buena llegada, digamos, de parte de las familias, y durante el transcurso del semestre también se fue realizando, y tanto los párvulos como las familias se veían muy motivadas en estos trabajos. También tenemos la idea de sociabilizar ideas o experiencias de las familias, de los adultos, digamos, que hacen este acompañamiento. También realizar talleres o cápsulas de acompañamiento. Y bueno, la participación en la jornada escolar presencial sería como una idea, una proyección. Visitar el nivel con fines educativos por parte de la familia o actividades en familia, ya sea desde una familia a todas las familias del nivel, digamos, con los párvulos. Y entre las proyecciones con las redes sería, en primer lugar, contar con un mapa o realizar un mapa que dé cuenta de la ubicación de la red en cuanto a la localidad. Realizar un acercamiento a las redes mediante visitas al establecimiento, una salida pedagógica a conocer la red. También puede ser mediante fotografías, mediante videos o cápsulas informativas o educativas de la red hacia los niños para que puedan conocerla más. Y bueno, nosotras no hicimos utilización de las redes, ya que, como mencioné anteriormente, fue muy complicado hacerlo. Y bueno, entre las estrategias que utilizamos con las familias tampoco tuvo una buena llegada. Más que una buena llegada, la estrategia que quisimos implementar, como la entrevista, las cápsulas o las actividades familiares, no sabemos aún si fue por un asunto de que las familias quizás no tenían conocimientos de la virtualidad, tanto de la virtualidad, o la educadora quizás no pudo hacer llegar las actividades o los elementos que les enviábamos. La educadora nos comentó que había enviado el material. En conclusión, puedo decir que en base a la experiencia de este proceso de práctica, es un desafío bastante grande involucrar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
Para mí fue un desafío en esta modalidad online, y más aún cuando no sabía si estaba llegando la información a las familias. Y bueno, han sido diferentes las circunstancias o razones que pueden haber dado origen a no tener la certeza de qué es lo que está llegando o por qué no están respondiendo quizás las entrevistas y respondiendo con evidencias quizás al material que uno le enviaba. Sin embargo, esto me hizo posible visualizar una estrategia para el próximo proceso de práctica. A continuación, la bibliografía y las referencias, y bueno, este ha sido mi examen.